Soy Sergio Morales y quiero contarles las historias de terror que ocurrieron en un colegio donde trabajaba como velador. Toda mi vida había sido escéptico ante el tema de lo paranormal y todo lo que engloba entes del más allá. Pero esos días me hicieron dudar hasta de mi propia fe. ¿Están listos para esto? No son estudiantes. Sucedió en el 2014. Mis turnos eran nocturnos, es lógico. Los más relajados. Casi nadie entraba a robar a un colegio, y menos a uno como ese que tenía grandes paredes, haciendo que trepar fuese casi imposible. Cada ventana de los salones tenía rejas, y la entrada principal tampoco era una opción. Llevaba para ese entonces 2 años trabajando ahí, y ya sabía que a pesar de que había cámaras de seguridad, no representaban un problema para esos días, en los que solo me dedicaba a holgazanear y dormir casi toda la noche. Tenía un amigo que también era velador o vigilante del lugar, pero su turno era de día. Interactuaba mucho con los estudiantes. En ocasiones él bromeaba y me decía que un día de esos me encontraría con el espectro de algún estudiante fallecido. No tardó en contar la famosa leyenda de que ese colegio, al igual que muchos otros, estaban construidos sobre un cementerio o una antigua iglesia. Aunque adoptaba una actitud seria, no le creía absolutamente nada. Era obvio que mencionaba todo eso solo para asustarme, y no iba a funcionar. Mi hijo mayor estudiaba en ese mismo colegio, y había ingresado ese año. Un día, convocaron a los padres de familia para una reunión, y en vista de que mi esposa trabajaba todo el día, fui yo. El tema era muy serio, e iba enfocado a un alumno en específico, el cual al parecer estaba intentando hacer rituales de brujería dentro de los salones cuando las clases finalizaban. Lo que hacía era que se escondía en los baños a esperar a que todos se fueran, y después hacía de las suyas. La coordinadora nos hizo el llamado de atención para que nuestros hijos no se relacionaran con él, mientras el proceso para expulsarlo se llevaba a cabo. Ya todo estaba listo. Solo faltaba la última palabra del rector. Confesaron también que nos decían eso porque sabían el problema que conllevaba el que nos hubiéramos enterado por otros medios que no fuesen los responsables de la institución. Estando en casa lo platiqué con mi esposa y decidimos que nuestro hijo no iba a asistir más a clases hasta que ese chico fuese expulsado. Era uno de los mayores, debía tener unos 16 años. No tuvimos inconvenientes con la decisión. De hecho, otros padres de familia optaron por hacer lo mismo. Después de todo, era lo más sensato. Esa noche tenía turno y no podía negar que me sentía un poco nervioso. Antes de hacer la respectiva ronda para cada uno de los salones, consideré el quedarme sin hacer nada, pero el rector ya me había advertido que las cámaras iban a ser revisadas cada cierto tiempo, así que si pensaba holgazanear, estaba completamente descartado. 2 horas después de que llegué al colegio, finalmente decidí hacer mi trabajo. Tenía un arma que me entregaban cada que recibía el turno y una linterna para no tener que encender las luces en todo momento. Comencé entonces a caminar por los pasillos a paso lento. Por dentro, tenía el miedo de encontrarme algo fuera de lo común, o que estuviera relacionado con la brujería de la que se había hablado en la reunión de padres de familia. Revisaba los salones aunque algunos no me daban buena espina, y prefería apuntar la linterna pero no mirar. Fue entonces cuando escuché un ruido que provenía de uno de los últimos de ese pasillo. Rogaba porque fuese mi imaginación, pero entonces se escuchó que las sillas estaban siendo movidas, o más bien arrastradas.
Saqué mi arma y caminaba de frente con la esperanza de que fuese algún animal o un ladrón, pero que no se relacionara con el tema delicado de la mañana. Posé frente a la puerta y grité preguntando si había alguien ahí. En ese momento se escuchó el sonido fuerte de una silla y cómo ésta caía chocando con las otras, al mismo tiempo que el techo se estremecía. Para ver qué era lo que estaba pasando, tenía que abrir la puerta, y me tomó al menos un minuto armarme de valor para hacerlo. Cuando lo hice me llevé una sorpresa inmensa. Un chico se había suspendido con una soga que amarró al techo rompiendo el cielo raso. Acomodé mi herramienta en la cintura y corrí para sujetar su cuerpo que al llegar dejó de estremecerse. No logré salvarlo, ni siquiera cuando corté la soga e intenté reanimarlo con lo poco que sabía que se debía hacer en esos casos. Llamé a la policía inmediatamente y llegaron más rápido de lo que pensé. Les expliqué lo sucedido y dijeron que debían corroborar con las cámaras para confirmar que eso no había sido provocado por mí. No tuve ningún problema. Fue una noche larga y peor cuando llegaron los padres de ese chico. Su llanto se escuchaba por todo el colegio y era completamente desgarrador. Los oficiales se tardaron, pero finalmente corroboraron que sí se trataba de un intento exitoso de quitarse la existencia. Lo curioso fue que no dejó ninguna nota ni nada. Estaba muy decidido a hacerlo. Por la mañana, nos confirmaron que ese chico era el mismo que descubrieron practicando brujería dentro de los salones. El caso salió hasta en los noticieros, y lo primero que hice al hablar con mi esposa fue decirle que nuestro hijo no volvería a estudiar ahí. Todos estuvimos de acuerdo, incluso él. La cosa fue que con mi trabajo no pude hacer lo mismo. El intercambio no me fue aprobado debido a que sabían que nadie aceptaría trabajar ahí después de eso, y menos en el turno que yo tenía. Si simplemente renunciaba iba a ser un golpe fuerte para nuestros ingresos, así que tuve que aceptar trabajar sin importar la tragedia que presencié. Por momentos me sentía un poco culpable, ya que por mi mente rondaba la idea de que si hubiera entrado rápidamente a ese salón, tal vez me habría dado tiempo de sujetar el cuerpo del chico a tiempo, salvándole la vida. Esa noche me llamó mi amigo y colega que también era velador ahí. Me aconsejó que renunciara. Cuando le pregunté a qué se debía eso, me dijo que se estaba esparciendo el rumor de que un ente maligno rondaba en la escuela, y eso debido a que muchos alumnos confesaron que de repente comenzaron a verse tentados a quitarse la existencia así como aquel que lo había hecho. Sin duda era algo que daba escalofríos, pero entonces una amiga de mi esposa le confirmó esos rumores, diciendo que su hija era una de esas que confesó cómo se sentía. Mi mujer me dijo que le hiciera caso a mi amigo, ya que era mejor perder un empleo que la vida. Yo la calmé diciéndole que todo estaba bien y que yo de ninguna manera me iba a suspender de algún lugar en la escuela, alegando a que confiaba plenamente en Dios y que Él me protegería de todo mal. Sí, tenía una fe inquebrantable, pero esa misma noche sería puesta a prueba. Iba tarde para el trabajo, pero no me metí en problemas por eso. Pronto recibí la noticia de que me darían un aumento por seguir en el puesto, y era bien merecido. Lo único que me daba valor para afrontar eso era lo escéptico que era, y afirmaba que no vería ningún fantasma, demonio o espectro. Me quedé sentado frente a la puerta principal por un rato. Las calles que se veían a lo lejos estaban solas, y pronto el silencio comenzó a reinar. Ni siquiera los animales se escuchaban. Los saltamontes callaban y las aves dormían. Esa noche sentí un ambiente tan tenso
que entré al cuarto que era para veladores y me acosté en la cama por unos minutos. Supe que si no hacía la ronda no iba a tener problemas. Todos eran conscientes del miedo que invadía a todo el personal, y más a alguien que se quedaba ahí solo de noche. La cosa fue que cuando estaba a punto de conciliar el sueño, tocaron la puerta del cuarto. Fueron 2 golpes fuertes que me espantaron violentamente. Mi corazón estaba acelerado y mi respiración agitada. Grité preguntando quién estaba ahí, pero nadie respondió. Tomé mi arma y la apunté mientras caminaba hacia la puerta. La abrí, pero al salir no logré ver nada ni a nadie. La brisa era fría pero suave. Las ventanas debían estar abiertas, pero yo me encontraba en un segundo piso. Si alguien hubiese intentado escalar, las rejas le impedirían el paso. Estaba completamente seguro de eso, pero debía confirmarlo de todos modos. Así que decidí, de mala gana, que era momento de hacer la ronda. Mantuve el arma en mi mano todo el tiempo. No iba a guardarla por nada del mundo. Cabía la posibilidad de que alguien intentase entrar aprovechando la tragedia, contando con que la institución tuviera poca seguridad de noche. Para mí, seguían siendo un misterio aquellos golpes a la puerta, y pensaba que si alguien lograse entrar, debía ser un genio o experto. Caminé por los pasillos y revisaba cada salón, hasta que me topé en el mismo lugar donde estaba la noche anterior. Recordé el sonido que escuché, y aseguraba que no podía haber nada peor que eso. No sabía lo equivocado que estaba. Las luces se encendieron en ese momento, y segundos después se apagaron. La cosa es que hubieron unas que quedaron encendidas, las de uno de los últimos salones. Confirmé que era el mismo donde aquel chico se suspendió. Lo pensé 2 veces antes de acercarme, pero el hecho de que las luces se encendieran no podía dejarlo pasar. No debía ser una falla, sino algo provocado, y tal vez el responsable estaba al fondo del pasillo, cruzando esa puerta con bordes iluminados por la luz de adentro. Caminé lentamente hacia ahí, con mi herramienta apuntando al frente y haciendo el menor ruido posible. Esa vez no pregunté si alguien estaba ahí. No, quería sorprenderlo. La cosa es que en una de esas se me dio por mirar hacia los lados, a una de las ventanas de los salones. Mi corazón pareció detenerse cuando vi a un niño asomado, carente de ojos y lengua. De su boca chorreaba un líquido que manchaba todo el vidrio. Cuando sentí que mis pulmones necesitaban aire, comencé a hiperventilar. Consideré respirar, pero en el fondo sabía que no iba a servir de nada. Mis piernas me temblaban y entonces de nuevo se escuchó el ruido de las sillas estrellándose unas contra otras. Provenía de aquel salón. Intenté correr, pero del miedo que tenía, pude haberme caído. Así que caminar era mi única opción. Ese solo era el principio de la pesadilla. En todas las ventanas de los salones había niños con heridas en sus rostros y manchaban el cristal con el líquido. Algunos les pasaban las manos, haciendo que verlos fuese algo difícil. Quería que eso terminara, pero entonces consideré regresar por donde vine. Al voltear me di cuenta que eso era algo imposible. Más de 20 niños en las mismas condiciones estaban de pie, cubriendo todo el pasillo y caminando hacia mí. Con todo y miedo, no me importó correr para llegar hasta aquel salón. Era el único que no tenía a nadie en su ventana, pero las luces de adentro seguían encendidas. Era un riesgo u otro, y al final decidí abrir esa puerta y entrar. Observé todas las sillas apiladas en una esquina, y en el centro del salón estaba aquel chico que se había suspendido, en las mismas condiciones de los niños que me perseguían. Alrededor de él estaba un pentagrama hecho con llamas.
Volteó a verme y me dijo que eso lo hizo para reencontrarse con él. La puerta a mi espalda se abrió de golpe, provocando que me cayera de frente contra el piso. Los niños entraron y se me lanzaron encima. No pude sentir nada. Caí desmayado al instante. Desperté en un hospital y con un fuerte golpe en la cabeza. Me dijeron que 2 personas entraron a la escuela a robar y me golpearon cuando intenté defenderme. Eso no era lo que yo recordaba, pero tampoco insistí en dar mi versión. Una semana después me llegó el rumor de que supuestamente aquel chico se quitó la existencia debido a que su hermano menor también la había perdido, pero en un accidente mientras cruzaba la calle. Quería usar la brujería para reencontrarse con él de alguna manera, y el resultado al parecer fue fatal. Solo Dios sabe si se reencontraron, pero esa experiencia nunca la podré olvidar, y ni siquiera se la conté a mi esposa. Amigos, muchas gracias por acompañarme hasta el final de esta emisión. No olvides suscribirte activando la campanita en todas las notificaciones para no perderte ni una sola historia de terror de las que subimos todas las semanas. Recuerda dejarme tu pulgar arriba y tu comentario. Y si este video te gustó, no olvides compartirme con todos tus amigos que disfrutan de las historias de terror al igual que tú y yo.